Ah, súper bien. Sí, no, sin problema. Bueno, egresé del CUI justamente en pandemia en el 2020. Tengo la formación de psicóloga, pero hice una maestría en psicología de la salud, justamente ahí también en el CUI, y otra maestría en tecnología digital para la educación en la UDEMEX. Me interesó mucho el tema de la terapia y, bueno, realmente con niños. Ya después como que cambié el giro, pero hice también un diplomado en psicoterapia infantil, gestal. La verdad es que cuando recién egresé de la carrera, y yo creo que eso es algo que nos sirve a todos, pues siempre nos decían como que nos enfocáramos como en algo en particular. Y yo estaba como que un poco perdida. Me gustaba también el cognitivo conductual por el tema del trabajo con los niños, pero no fue hasta que yo empecé mi proceso psicoterapéutico que encontré justamente el motivo o la razón por el cual me agradó tanto trabajar con el gestal. Y he visto o he tenido la fortuna que los pacientes que he atendido, eh, pues han sabido sobrellevar muchas de estas situaciones y trabajarlas desde el fondo con lo que están viviendo en ese momento. No, mi tirada siempre fue como trabajar con niños y pues me guiaba más por el tema cognitivo-conductual. Después, insisto, por el tema de experiencia, fue donde dije, creo que no es lo mío y definitivamente me fui más por el gestal. Estuve trabajando en una universidad primero y ahí veía mucho este tema con los alumnos principalmente. Al igual que todos los recién egresados y al igual que ustedes, estábamos como que en la duda, yo desde la manera profesional de cómo guiarlos y ellos justamente de cómo abordarlo. Entonces, me empecé a interesar mucho porque les digo que yo egresé en pandemia. Entonces, a raíz de eso, empiezo a darme cuenta pues que las situaciones de ansiedad, de estrés, de depresiones estaban como que al tope o en los niveles más altos y lo que se necesitaba era como contención. Entonces, cuando yo estaba trabajando justamente en la universidad, veía justamente esa parte. Entonces, trabajábamos, por ejemplo, y no recuerdo exactamente el nombre de la materia, pero hablábamos de los enfoques y entonces de repente entraba como que digamos, en choque o en conflicto esta parte como de cómo aterrizo a mi paciente o cómo lo estabilizo si lo que está necesitando en este momento no se lo doy. Entonces, justamente a raíz de eso, empecé con esta parte. Y después entré a DIF. Entré como que en el momento en el que terminó pandemia, pero todavía estamos como con muchas restricciones. Y de verdad que ahí fue donde más casos vi y donde más cosas vi a través de la experiencia que se necesitaba la psicoterapia breve y de emergencia. ¿Por qué? Porque pues eran muchas situaciones de vulnerabilidad con niños, con adolescentes, con adultos e incluso adultos mayores. Entonces, fue algo que me gustó y aparte lo aprendí,
porque recuerdo mucho y justamente por eso les preguntaba que quién era su maestra, la licenciada Francis. Digo, también fue mi docente y tengo mucho, muy marcado varias técnicas que ella nos brindaba. Entonces, cuando estuve como que del otro lado, la recordaba y dije, o sea, al final, enfocarlo ya en un escenario real, pues es totalmente diferente y fue algo que a mí me atrapó, me gustó y que afortunadamente, pues es algo que día en día y hasta el día de hoy, pues sigo replicando. Actualmente estoy trabajando en una jurisdicción sanitaria en un programa que se llama Sana de enfermedades cardiometabólicas, que justamente va enfocada al adulto y al adulto mayor. Y parte de las funciones que tengo es acudir a todos los centros de salud y aparte de capacitar, brindarles justamente herramientas al personal de salud para que ellos las puedan distribuir de acuerdo a su área o de acuerdo a la profesión que ellos tienen. Por ejemplo, enfermeras, médicos, TAPS, a lo mejor no van a dar una terapia y obviamente no van a intervenir desde un tratamiento, llamémoslo para salud mental o desde de algo así, sino que desde sus herramientas, desde su conocimiento, vaya la redundancia, conozcan el por qué o conozcan hacia dónde o cómo pueden trabajar con un paciente cuando se les da un diagnóstico, cuando el paciente a lo mejor está en una crisis, cuando el paciente tiene una baja adherencia a un tratamiento, cuando el paciente está pasando por un duelo. Y sobre todo lo veo mucho porque, pues como saben, a lo mejor ahorita el tema salud o los factores de salud económicos y hablemoslo, política, no están como que al 100 y obviamente pues se necesita trabajar con ellos a la par para que si en un centro de salud no cuentan con todo el personal adecuado, pues ellos puedan replicarlo o al menos puedan conocer el cómo trabajarlo. Insisto, no dando una terapia, pero sí conteniendo y si a lo mejor brindando opciones que no aíslen al paciente o que no lo alejen, sino al contrario, que lo mantengan y puedan buscar a lo mejor la manera en determinado momento de canalizarlo, de hacer alguna referencia, pues obviamente que el tratamiento o el paciente tenga una condición, una calidad de vida pues mucho mejor. Sí, La verdad llevo un año y 4 meses. Ajá, un año, 4 meses. Y justamente algo que busca la estrategia estatal o que el gobierno está implementando es que, bueno, ahora sí que como dato, a lo mejor los centros de salud no cuentan con todo el personal dentro de las unidades que debería y pues se busca obviamente el brindar este tipo de asesorías, este tipo de información hacia esos pacientes en las unidades, pues trabajando a lo mejor arduamente, insisto, con el personal médico base y que ellos puedan conocer un poquito acerca de esto, sobre todo porque, como sabemos, la salud mental es algo que día en día o sobre todo en la actualidad, pues detona muchas situaciones. Mm, Les decía que bueno, mi primer trabajo fue en una universidad y ahí tuve como que el acercamiento con alumnos. Daba la materia de adolescencia y juventud, me parece. Adultez, no recuerdo exactamente. Y después entré a DIF. En DIF, la verdad es que pues conocí un poquito de todo, porque en DIF se trabaja o se tienen como que diferentes áreas, desde el jurídico, desde el social, desde el educativo y desde la terapia. Entonces tenía que estar a cargo de estas 4 áreas y obviamente cada área declinaba sus propias funciones. Les decía hace ratito, ahí fue donde más vi este tipo de terapia breve, porque pues
eran muchos los pacientes y había ocasiones en que eran pacientes de crisis de primera vez y que obviamente pues se tenía que intervenir sí o sí. Entonces, pues obviamente lo que se buscaba era estabilizar, lo que se buscaba era brindar una buena atención, una buena contención, un buen seguimiento y pues qué mejor con este tipo de terapia. Duré casi 4 años. Sí, 4 años. Este tipo de trabajos se rigen mucho por temas políticos y la verdad es que en el lugar en donde estaba, pues era un tanto muy pesado el ambiente laboral. Entonces, por salud mental propia, decidí como darme otro aire, darme otra oportunidad y por eso me salí. Sí, yo creo que ese es algo que deberíamos de hacer todos. Y dentro del plan, digo, no es que le eche porras, pero sí, o sea, realmente es algo con lo que yo estoy muy convencida. Dentro de ahí del QI, dentro de la carrera, pues es algo que implementan mucho y está bien padre, porque no nos casan con una sola área. O sea, les permiten explorar lo social, lo educativo, lo clínico y lo laboral y pues obviamente pues ya cada uno de acuerdo a su personalidad, a sus intereses, pues decide. Y está padre. También en cuestión campo laboral, pues te permite abrirte muchas puertas. Se le explicaría, am, pues le diría en estas palabras, que es una herramienta que nos permite justamente intervenir, estabilizar y trabajar a alguien que en el momento está demandando alguna situación, alguna circunstancia que está vulnerabilizando su estabilidad emocional y que se puede trabajar de manera que él logre o que ella logre sentirse mejor y buscar obviamente las herramientas pertinentes para que esto lo lleve en su día a día. ¿Cuál sería? Pues que sea algo práctico y que obviamente ayude a estabilizarse de lo más rápido posible. Obviamente, pues desde el momento, desde la situación que está a lo mejor declinando una situación vulnerable a esa persona. Es decir, como que vamos directo a lo útil, pero obviamente enfocada al momento. Por el otro lado, ¿qué técnicas o modelos se utilizan con mayor frecuencia en la terapia breve? Te escuché un poquito cortada. ¿Me puedes repetir la pregunta, Sí, en la por favor? terapia breve, ¿qué técnicas o modelos se utilizan con mayor frecuencia? Ah, ok. Rápido, toma como herramientas de algunos otros. Por ejemplo, algo que se hace, les decía hace ratito, es como estabilizar al paciente en el aquí y en el ahora. Y lo que se busca es justamente lo mejor, lo cual yo lo hago, es que el paciente trabaje a lo mejor ejercicios de respiración, una,
ahí se me fue la palabra, una herramienta justamente incluso desarrollada para pensamientos a lo mejor que te permitan bajar la angustia o de la emoción que tú estás sintiendo a otros reduciendo esa ansiedad y esa desesperación, les decía de los de ejercicios de respiración. En pandemia, precisamente, estuve trabajando, más bien estuve metida en un curso justamente de mindfulness, no sé si lo han escuchado. Ujú. Y bueno, que ver justamente con la parte de respiración. Nos enseñaban o nos decían justamente que todas las personas o todos los seres humanos tenemos algo que es una amígdala, que justamente en nuestra corteza cerebral, que cuando estamos estresados o bajo una situación de peligro o de conflicto o de cualquier índole, se inflama o no permite que llegue el oxígeno de la manera como más viable, de la manera más normal posible, por poner algo. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y normalmente es lo que menos hacemos. Y esto tiene también que ver justamente con esta terapia que es breve. ¿Por qué breve? Porque utilizamos lo que tenemos y algo que hacemos de manera incluso innata. Entonces, paciente o la persona con la que está en crisis o la paciente persona, perdón, que con la que vamos a trabajar, no logramos como encontrar el punto hacia dónde dirigirla. ¿Y qué hacemos? Bueno, hay varias técnicas y que algo yo he aprendido es justamente con lo que tenemos a nuestro alcance. ¿Para qué? Para escuchar sin juicio, validar y contener justamente emocionalmente. Entonces, estas técnicas de respiración, ejemplo, vamos a trabajar una técnica de 5 segundos. Obviamente el paciente no va a saber ni de qué le estoy hablando a lo mejor en ese momento, no porque no sea capaz de entenderlo o tenga justamente eh, la condición de hacerlo, sino porque a lo mejor está en crisis. Entonces, le pides al paciente, ¿sabes qué? Dime 5 cosas que puedas ver en este momento. Dime 4 cosas que puedas escuchar, 3 cosas que puedas tocar, 2 cosas que puedas oler y una que puedas saborear. Y este tipo de dinámicas, por muy breve y a lo mejor muy sencilla que nos pueda parecer, hace que obviamente el paciente tenga otro estímulo y empiece nuevamente a estabilizarse en el aquí y en el ahora. Lo que se busca también es justamente bajar esta parte del conflicto emocional, pero sin profundizar demasiado, porque el objetivo es estabilizar, no explorar a largo plazo, porque pues la situación es la que le está desencadenando una emoción. Y obviamente, ¿qué se busca? Rapidez y lo que se busca es una utilidad inmediata. Entonces, el que nosotros, por eso les decía hace ratito, puede parecer muy sencillo, muy sencillo, pero el que nosotros aprendamos a contener desde, en mi caso les decía, la respiración, permite que el paciente incluso se estabilice. Aprendí varias técnicas y me gustaría compartirles 2 más, que justamente se trabajan en la terapia breve. No recuerdo exactamente el nombre del área o del conjunto que conforma todas estas, pero sí recuerdo las técnicas. Una de ellas es cuando un paciente igual está en crisis. eh, Hay una respiración que se llama diafragmática, no sé si la han escuchado. Ok, es igual, respirar a profundidad, pero literal metiendo el abdomen, sacando el aire por la boca y conteniendo el aire durante 5 minutos. Y eso te permite nuevamente estabilizar y que tu metabolismo eh, regule justamente esta parte posterior a esto, o sea, no esto solo es la magia, no, esto es solamente para lograr estabilizar, perdón, al paciente y posterior a eso, pues poder trabajar de una manera más tranquila. Y obviamente la otra, y esta la aprendí también en pandemia, cuando muchos pacientes, pues desafortunadamente estaban bajo situación de COVID, de no saber qué iba a pasar con su tratamiento. La persona que me lo enseñó fue un doctor que igual está especializado en psicoterapia breve y nos decía que, digo, son un poquito extremas, obviamente es de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la situación, pero incluso tomar agua mineralizada
si el paciente está con una crisis de ansiedad, que el paciente literal, un agua mineralizada, un refresco de gas, ¿qué te hace hacer? Sientes que te ahogas. Y eso ya te manda otro estímulo a tu cuerpo, a tu mente, a tu ser, y eso hace obviamente que desconectes un poquito de lo que mejor estabas viviendo. El justamente el aprender a respirar, les decía de la otra, con los dulces ácidos, no sé si ustedes, y yo creo que sí, en su infancia o a lo mejor ahorita han probado esos dulces que literal te hacen hacer gestos. Ujú, entonces nos decía justo eso, un dulce de esos, y si no lo tienes en ese momento, nos decía, hay pacientes que, por ejemplo, lo diré así, lo digo con mucho respeto, cuando están bajo una crisis porque acaban de perder a un ser querido, entran justamente en este proceso y no saben cómo manejarlo y empieza como a hacerse una crisis colectiva porque ya no pueden calmar a uno y luego el otro se contagia y es un proceso complejo, ¿no? Habrá obviamente quienes no es necesario, pero sí incluso nos decía que con una liga del cabello, o sea, literal, hacer como el golpecito. Yo sé que es extrema y obviamente no recomiendo que la hagan al menos de que sea algo muy necesario, porque pues obviamente tenemos que cuidar a nuestro paciente o la persona con la que estamos interviniendo, pero a lo que voy y lo que quiero compartir con ustedes es justamente eso. O sea, el compartir un estímulo externo a la situación que está viviendo, pues permite que el paciente logre estabilizar un poquito o a lo mejor, no estabilizar, no es la palabra, logre justamente discernir esa emoción para nosotros poder intervenir y lograr esa estabilización. Sí, gracias por compartirnos algunas de las técnicas que usted utiliza. ¿Nos podría, bueno, compartir en qué casos considera más conveniente usar la terapia breve? Sí, claro. Digo, les comparto de lo que aprendí, pero ahora yo les voy a compartir lo que he utilizado y en qué momentos las he utilizado. Cuando trabajaba en DIF, pues les decía hace un momento, trabajaba mucho con niños que estaban bajo custodia o que estaban pasando bajo este proceso. Y tengo presente una, que es la que les voy a compartir. Era una menor de 7 años. eh, Estaba con el papá en la audiencia porque pues estaban trabajando el tema de la custodia y así fueron muchos más. Pero esa ocasión la mamá estaba afuera y el papá comenta que pues la mamá no se presenta, que la mamá es como un poco violenta y empieza a echarle ahí algo de su cosecha. Entonces, obviamente eso es algo que nosotros empezamos a analizar. Nunca pensamos que teníamos que intervenir literalmente de manera breve, porque pues todo cambió de un momento a otro. Es importante conocer un poquito este contexto porque nosotros estamos por entrar a la audiencia con todos ellos para empezar como el proceso en donde se determina con quién se queda la niña y de repente se escuchan disparos. Entonces, pues se vuelve una situación súper incómoda, súper caótica. Los policías arrebatan de la mano a la niña del papá y la niña entra en crisis porque pues escuchó los disparos, se espanta y literalmente piensa que obviamente atacaron al papá y le comentan fríamente que pues ya no lo va a volver a ver porque él cometió un delito. Entonces, nos piden justamente intervenir con ella. Lo que hacemos es justamente trabajar primero ejercicios de respiración. ¿Por qué? Porque es una niña. Entonces, no, ahí no es como que ella de por sí entienda lo que está pasando, sino contenerla y obviamente hacerla sentir en un espacio seguro, porque está bajo una crisis, bajo una situación de emergencia, sea la que sea, independientemente de lo que esté pasando. Entonces, intervenimos un compañero y yo y logramos justamente que se estabilizara. Voy a poner el ejemplo. Yo le comento que tenemos que respirar y mi compañero también lo dice, pero ella obviamente no entendía que era respirar a pesar de que era algo que nosotros hacemos de manera natural. Entonces, ¿qué hicimos? Hacerlo, a ver, respira.
respira, respira, hasta que ella vimos que empezó a estabilizarse y posterior a ello empezamos justamente a preguntar, pero el preguntar no es nada más de qué se me ocurre y ya, porque obviamente hay fibras o hay situaciones que podemos hacer que la situación se torne aún más vulnerable. Ujú. Entonces empezamos a tener como ese acercamiento primero de cómo te llamas, qué te gusta, o sea, tratar como que sí el momento, pero antes de eso tener a lo mejor este encuadre o esta parte como de empatía hacia ella. Una vez que se logró eso, ya logramos preguntarle qué era lo que ella necesitaba, qué necesitas, porque no es lo que yo necesite, no es lo que el juez necesite, no es lo que todo el mundo necesite. Ella qué necesitaba, porque ella era la que nos estaba eh, pidiendo o ella es la que necesitaba, vaya, esa ayuda. Entonces, cuando empezamos a trabajar justo con ella, nos decía es que quiero a mi papá, no sé qué va a pasar con mi papá. Le explicamos lo que estaba pasando y también le tuvimos que explicar que también en ese lugar estaba su mamá. En un primer momento, pues obviamente la niña estaba como que renuente a no, 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 pero ya estaba más tranquila. Y la tengo muy presente o tengo muy presente este caso porque después de intervenir con ella, de estar un ratito con ella, de justamente trabajar lo que ella necesitaba en ese momento, eh, decide sí entrar con el juez y cuando entra la mamá, o sea, fue todo lo contrario. Y eso nos permitió a nosotros darnos cuenta que la niña estaba siendo manipulada por su papá. No hubo necesidad de preguntar más. Simplemente con lo poquito que hicimos, de contenerla, de preguntarle a ella qué necesitaba y escucharla, porque era algo que a veces en otro tipo de terapias, pues vamos escarbando, pero en esta al final del día, por la situación de emergencia o la situación que tenemos que ser rápidos, a veces no lo pensamos o no lo analizamos. Y entonces al preguntarle a ella, ¿tú qué necesitas? Pues ella se sintió como de, ay, sí, lo que necesito es que no me estén atormentando. Y a veces no pensamos eso malamente. Entonces, lo que hicimos es que ella saliera del punto crítico en el que está y obviamente ya después de hacer la canalización correspondiente. Y ahí, les digo, ahí en DIF fue donde aprendí mucho este tipo de terapia, porque eran muchos casos como este. Una infinidad de casos con niños, con adultos, o sea, de todo. Y ahí no había tiempo porque incluso los mismos procesos jurídicos no te permitían como extenderte tanto. Que sí, ya después de la terapia breve, tú decidías o tú considerabas que la paciente o el paciente necesitaba trabajar una psicoterapia de manera individual, pues ya era otra cosa. Pero en ese momento, pues lo importante era contener y obviamente salir de ese punto crítico en el que él estaba o ella estaba. Bueno, comentándonos un poquito sobre este caso, ¿qué tipo de pacientes y problemáticas, ha atendido usted con mayor frecuencia? Mm, He atendido muchos en crisis de duelo, duelo desde la separación de sus papás, de que no se quedó con la persona que creía, por justamente, creo que los que más han sido por temas de divorcio, y obviamente que pues, esto ha repercutido mucho en factores psicosociales y emocionales en los niños. Mm, si mal no recuerdo, con quien más trabajaba era pues con niños, este tipo de temas. Justo, daba un taller también para padres y ahí era donde más me daba cuenta que era necesario intervenir, porque obviamente pues al ser un taller se prestaba también a compartir puntos de vista y a veces había personas que entraban justamente como en esta situación y demás factores que arrojaban el que se tuviera que trabajar de esta manera. Estoy tratando de recordar. Bueno, dentro de TIP se trabajaba casos jurídicos y casos penales. Perdón, casos civiles y casos penales. Creo que los más complicados fueron los penales y ahí sí o sí tenía que hacer terapia breve, sí o sí.
En los civiles, pues sí, pero era como que todavía un poquito más de pauta o de apertura les decía, a poder a lo mejor únicamente canalizar a psicología, psicoterapia y ya ahí, pues que ellos lo fueran trabajando, ¿no? Considerablemente. Pero en los juicios penales que se trataban de violaciones, de situaciones de esa índole, pues sí, sí o sí se tenía que intervenir porque era muy complejo el tener ahí a una menor y a un lado al agresor y que tenía que hablar. Entonces sí o sí se tenía que intervenir. ¿Por qué? Porque la persona entraba en crisis por miedo, por angustia. Entonces, lo que se buscaba y de verdad, eso también tuve que aprenderlo. En la psicoterapia breve, pues tienes que aprender también a contenerte porque hay situaciones que ustedes saben, nos rebasan. Y por más que uno desee, pues obviamente también tiene que aprender esta parte. Yo creo que esa es de las cosas más complicadas, el aprender a contener tus impulsos, a contener lo que sientes, porque hay cosas que como persona no te gustan, que no aplicas en tu día, que no te gusta replicarlas o simplemente no van contigo. Y en esos casos, pues lo que importa es contener y estabilizar. Bueno, aparte de los casos penales que nos comenta, ¿cuáles usted considera más adecuados para trabajar la terapia breve? Cuando literal lo pondré así, por ejemplo, un sismo, un asalto. Ujú. De repente, como que queremos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero no nos enfocamos en qué vivió en este momento. Entonces, yo creo que en ese tipo, por ejemplo, de situaciones, un duelo, un catástrofe, alguna situación que en ese momento demande esa emergencia. O sea, es que creo que em, hay muchos. Cualquier persona puede entrar en crisis y a lo mejor para la otra persona puede decir, pero ¿por qué? Entonces justamente lo que se busca es contener un accidente, el justamente que la persona esté en un estado vulnerable. Y bueno, por el otro lado, ¿hay casos en los que este enfoque no sea recomendable? Sí, por ejemplo, hay pacientes que te buscan porque es breve y justamente lo que quieren es como de, sí, ya vengo una cita, vengo una consulta y ya. No, o sea, se trabaja muchas crisis emocionales como los ataques de ansiedad, angustia, a lo mejor episodios de llanto incontrolables o sensaciones de perder el control. Y les decía, a lo mejor en contextos más reales, eh, una situación, no sé, que de repente no esperábamos, ¿no? Pero obviamente, sí, cuando ya el paciente vemos que es algo que necesita trabajar a lo mejor desde raíz, pues ya no se puede intervenir. O sea, sí se contiene en el momento, pero no, vaya, no va a resultar porque hay cosas que debemos de trabajar a profundidad. Bueno, hablando un poquito de la terapia extensiva, ¿nos podría decir desde su punto de vista cuál sería la diferencia entre la terapia breve y la extensiva? Ok, la terapia breve, pues te ubicas o te centras justamente en la situación que está gobernando en ese momento o la emoción que está gobernando ese momento a la persona. Y la de a profundidad, pues como lo dice, o sea, abarcas más áreas para conocer a lo mejor la raíz de ese problema. Y obviamente, pues desde el enfoque que tú decidas y visualizando o analizando qué es lo que se necesita abordar para poder trabajarlo, sanarlo o incluso, pues sí, abordarlo a grandes rasgos. ¿Nos podría comentar cómo es una sesión eh, típica, bueno, habitual en la terapia breve? Ok. Normalmente, bueno, en los casos, insisto mucho que a mí me han tocado, pues lo que se busca, lo primero es obviamente la confidencialidad con tu paciente y que se tenga un espacio seguro.
un espacio a lo mejor privado, porque muchas veces, ¿qué pasa? Todo el mundo quiere intervenir. Se busca es justamente ese espacio. A veces, la ocasión, y yo lo hablo más por mi experiencia, a veces, ejemplo, con niños, pues el niño lo que busca es a la mamá o a la figura de apoyo con la que esté ahí. Ujú. O sea, se busca un espacio seguro, confidencial, pero también obviamente que el niño o la persona esté ahí. Si el caso lo permite, pues que sea simplemente un espacio a lo mejor a solas. No estoy diciendo un cuarto, no estoy diciendo que precisamente un consultorio, porque hay lugares donde no lo va a ver, donde el paciente a lo mejor se siente o la persona, mejor dicho, se siente en confianza de poder hablar 5 minutos conmigo, un ratito conmigo, porque a veces decimos, no, pues te agendo la consulta y vas a venir y chalala, y pues ¿cuándo? Si lo que busco es que el paciente ahorita esté aquí. Entonces a lo mejor un espacio a solas, a eso me refiero con confidencial, y que ahí nos permita justamente hacer esta intervención. Les decía hace un ratito, en mi caso, preguntar o si no, aplicar a lo mejor alguna técnica para que él se logre estabilizar. Posterior a ello, que yo vea que ya él está en condiciones de poder empezar a entablar a lo mejor una conversación. ¿Cómo te llamas? Ujú. Preguntas básicas, ¿cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Y si no, ¿qué necesitas? A veces siempre, la de ¿y qué te pasó? ¿No? Alguien nos podría decir qué te pasó y tú lo que menos quieres es que te pregunten eso. Entonces, ¿qué necesitas? El decir que necesitas, tú estás abriendo la puerta a que él te conteste lo que a lo mejor nada, estar solo, porque ya me habían agobiado muchas personas. Y a raíz de eso tú generaste esa confianza y empiezas a trabajar, ok, ¿qué necesitas? ¿Por qué? ¿Hacia dónde? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Sabes qué? ¿Por qué no haces esto? O sea, no es que tú le des un consejo, no, pero tú le vas a brindar en ese momento las herramientas para que él decida o justamente logre analizar lo que en ese momento ni siquiera pensó que estaba pasando o ni siquiera analizó que tenía todo eso a su alrededor, porque a veces te abruma tanto una situación y los comentarios y las opiniones que lo que menos quieres es escuchar más. Y entonces con este tipo de terapia te permite estabilizarte y volver a tomar este rumbo o al menos una de las herramientas que te estoy facilitando para que tú tomes ese control nuevamente. Por otro lado, ¿cuántas sesiones suele durar más o menos este proceso terapéutico? En realidad, la terapia breve, em, sí, si mal no estoy y si mal no recuerdo, sí tiene como que una eh, durabilidad. No te la sé decir por qué. Porque justamente como el nombre lo dice o por el enfoque que es, se trabaja un ejemplo hoy y la siguiente a lo mejor ya empiezo a trabajar a raíz. Ujú. A raíz, obviamente voy a hacer la canalización correspondiente, pero puede que el paciente vuelva en crisis o puede que no lo vuelva a ver. ¿Y cómo se establecerían los objetivos con el paciente? Ok, normalmente pues el tiempo es de que 45 minutos, 50 minutos una sesión. Ujú. Y aunque en situaciones muy intensas puede extenderse un poco, pues obviamente lo que se busca es que sea de una a lo mejor a 5 sesiones y ahí empiezas justamente, les decía, a preguntar qué es lo que necesitas. Ujú. ¿Qué es lo que necesitas? O bien de qué manera se puede lograr como esa contención al 100. Porque a lo mejor hoy ya me sentí bien, pero vuelvo mañana a la crisis. Ujú. Después de estas 5, les decía, se trabaja a lo mejor eh, ya más a profundidad si lo requiere el caso, con claridad para poder continuar todo un proceso psicoterapéutico, pues adecuado, vaya. Ejemplo, mm, si hoy trabajamos la ansiedad porque el paciente presenta una crisis,
y la siguiente otra vez, pero a lo mejor de tener una ansiedad al 10 la tuvo al 8 y luego al 5 y fue disminuyendo. Ah, bueno, a lo mejor yo determino que sí se pudo y se pudo manejar, se pudo controlar. Pero si veo que generalmente este paciente sigue con esta ansiedad constante, con temas emocionales, con crisis de ansiedad, a lo mejor hasta de pánico, pues obviamente la terapia breve ya cumplió su objetivo inicial y ahora me toca, a lo mejor les decía hace ratito, canalizar un proceso más continuo. Eh, bueno, por otro lado, ¿cómo mide usted el avance o el éxito de la terapia breve? Ok, te das cuenta por la primera vez en la que literal tu paciente abarca o habla contigo. No se mide con pruebas ni con diagnósticos con puertas, sino se observa porque es algo inmediato y concreto. Si estás, o sea, si ves que de un momento a otro esto cambió o disminuyó, pues obviamente ahí está viendo un resultado. Si ves que por el contrario, lejos de que el paciente esté tranquilo, está todo incontrolable, pues obviamente eh, determinas o consideras que no es lo ideal. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una crisis de ansiedad? Los 10 minutos son como los más intensos. Y entonces lo que se busca es justamente que el paciente se estabilice. Y obviamente que esto, en lugar de subir, baje. ¿Por qué? Porque el paciente a lo mejor está con taquicardias, con sudoraciones, a lo mejor con ganas de llorar, o está incluso hasta llorando, con nerviosismo, temblando, o sea, muchas situaciones. Y de repente a lo mejor, lejos de calmar, empeora, entonces no está funcionando. Ujú. Y obviamente eso, o sea, que eso baje, ¿no? Por poner un ejemplo, la ansiedad. En segundo, que él ya pueda entablar una conversación que tenga un poquito más de claridad mental. Ujú. Esto es lo que me pasa, es que estaba haciendo esto, o es que me surgió por esto, en la mañana me pasó esto y ahorita se relacionó con esto, y o el otro día me asaltaron y ahorita vi a la misma persona que me asaltó, o la misma ropa y me puso mal, o sea, ese tipo de situaciones que el paciente ya te las permita trabajar, que él ya, después que él ya pueda sentir esta sensación de control. Antes a lo mejor sentía que en este momento no iba a poder respirar, que ya no iba a poder llegar a mi casa, que a lo mejor ya hasta aquí quedé, ¿no? Por irme a un extremo y que obviamente después de eso digo, bueno, sí, ya fue un mal momento, ya estoy segura, ya estoy con alguien que me siento apoyado, que alguien que me está dando esa contención y obviamente pues ya tengo la capacidad de actuar. Cuando ya digo, bueno, ahora sí ya sé hacia dónde me voy a ir, ya sé con quién me voy a dirigir, sé lo que tengo que hacer y tener un poquito más de claridad. ¿Para qué? Para que logremos a lo mejor la disminución de conductas de riesgo. Ujú. A lo mejor si había en ese momento la situación detonaba que él se quería hacer daño o desbordar a lo mejor arduamente, pues solamente elegir algo más seguro. Y también obviamente se va a medir en cómo se ve al final de la sesión. Siempre hay un antes y un después. Si se siente más tranquilo, si se siente más ubicado y con la intención o con el objetivo de decir, ah, ya sé qué puedo hacer o hacia dónde me debo dirigir. Y obviamente pues esto habla de que sí se cumple un objetivo. ¿Cómo logra usted generar la confianza con el paciente en pocas sesiones? Siempre, y eso es algo que creo que todo mundo deberíamos de aprender, siempre es en el cómo llegamos. Porque lo he visto y ahorita es algo que agradezco el yo haberlo aprendido. Les decía ahorita que yo trabajo en centros de salud. A veces, por ejemplo, todavía somos muy cuadrados en nuestra forma de pensar. Pues dime qué tienes y en qué te ayudo. Pues no, porque obviamente el paciente va a decir como de hoy, pues tú quién eres o por qué me preguntas o qué onda, ¿no? Entonces lo que se busca es primero generar confianza. ¿Qué es lo que yo necesitaría como paciente? O sea, a eso nos dicen cuando nos dicen de la empatía, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. O sea, sí, pero ¿qué necesitaría yo? Que alguien llegue y me diga, ¿cómo te ayudo? ¿Qué quieres?
¿qué ocupas? ¿Por qué te pasó esto? Oye, calma, te estás exagerando. A que alguien llegue con calma y literalmente me permita abrirme y me diga, oye, ¿puedo ayudarte en algo? ¿Por qué? Porque a veces justamente hasta la forma en cómo nos dirigimos con alguien cambia el sentido. Yo puedo tener la mejor de las intenciones y por eso les decía que ahorita que trabajo en centros de salud me doy cuenta con el personal médico. A veces por obviamente su profesión ya son como que muy fríos. Y eso incluso lo recuerdo porque cuando estaba en la maestría nos lo decía un maestro. A veces para darte una noticia a ti como paciente, a ti como familiar del paciente, es como de, ay, lo siento, ya se murió. Y es como de, espérame tantito, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a acercar? Y a lo que quiero ir con esto es, eh, ¿cómo me gano la confianza? Pues haciendo lo que creo que a mí me serviría, justamente desde de esta parte empática, de poniendo un espacio a solas. Primero a lo mejor vamos a hablar de otras cosas y después ver realmente que yo estoy interesada en ayudar, no en únicamente en sí, ya y bye. Bueno, me gustaría saber también si usted alguna vez ha trabajado con algún caso muy difícil o del otro lado, pues de riesgo. ¿Qué crees que sí? Y eso fue fue mi primer paciente cuando estaba en DIF. Fue un poco muy complejo porque no, o sea, te puedo decir con mucha certeza y con mucha confianza y pues la onda es que tú tienes que dar contención y vas a tener que aplicar herramientas breves para lograr justamente esto. Y mi primer caso fue de una menor de 7 años que había sido violada por un tío. Yo no solo hacía un juzgado o lo que era una audiencia a través de la tele. Y sí sabía que tenían su cámara de Gesell y su espacio, pero obviamente en la realidad es totalmente diferente. Sí lo tienen, pero es muy incómodo porque están todos en la sala, está la víctima y está obviamente el abusador y están a un lado. O sea, literal, lo separan 10 centímetros, sí en una él y ella en libertad, pero aún así ella está viendo todo el rollo, vaya, todo el show, y es bien complicado. Entonces, eh, la audiencia tardó todo el día, literalmente, y es algo muy, muy complicado porque a pesar de que yo decía, y ese caso lo compartía mucho, incluso, insisto, también en la maestría, que en personal me abrumaba, o sea, era como de, ¿por qué la tienen aquí todo el día? Si aquí está la persona que le hizo daño y no va, o sea, no, y no va a progresar esto, vaya, yo era lo que pensaba. Entonces la jueza era como, no, le tienes que dar contención porque tiene que hablar, porque si se cierra esta audiencia, ya, o sea, ya no va a haber otra. Y entonces yo me acuerdo mucho que después lo hablaba ¿y cómo le hago? O sea, si es una situación que a lo mejor a mí no la he vivido, pero justamente pues me está como me carcomiendo, ¿no? El de, "Ay, pobre, pobre no en el sentido de lástima, sino como de pobre o sea, basta tanto martirio, porque así es. Y digo, lo platico con ustedes, obviamente o literalmente sin pelos en la lengua, como normalmente se dice, porque a veces en esas situaciones estamos y no puedo anteponer lo que yo estoy sintiendo, lo que yo diría como persona, el decir, ay, no, ya la están martirizando porque está aquí su agresor y ya que mejor la dejen y ya. No, sino tienes que plantar también como profesional y dejar también un poquito de tus creencias, de tus ideales a un lado. Pasó todo este tiempo, se dio como un receso porque obviamente la niña estaba como en crisis y de repente ya no estaba la niña. La niña no estaba, salimos a buscarla, o sea, fue como que 2, 3 segundos de descuido por parte de las personas que estaban con ella y salimos a buscarla y la niña estaba literal de que quería quitarse la vida. Entonces, pues sí se volvió una situación muy, muy compleja porque ¿qué haces?
Ujú. Y eso iba con que todo mundo debería de conocer un poquito acerca de esta terapia porque ay, de repente es de no, tiene que hablar. Y algo, por ejemplo, insisto ahí en los juzgados, los abogados era como de, pues habla o habla. A ellos no les interesa tanto cómo está afectada emocionalmente, porque obviamente no es su rama, ellos están cumpliendo su función. Y eso es algo que nadie te dice. Y a lo mejor tú como persona y dices, ay, pues sí, ya no la martiricen más, ¿no? Pero también por otro lado yo decía, es que si no habla, es la única oportunidad para que esta persona pague por lo que hizo. Pero pues no puedes quitar tu lado profesional porque pues tú solo estás ahí para ayudar a esa persona. Entonces, cuando ella empieza a hablar justamente que quiere quitarse la vida y demás, pues me toca a mí intervenir. Y fue lo que hice, o sea, fue justamente acercarme. Eh, la juez con la que estaba esa ocasión también tuvo herramientas y ella me lo compartió después. Tuvo que aprender en lo largo del camino a tener este tipo de terapia, si bien no darla como tal, como nosotros en el área de psicología, pero sí tener las herramientas adecuadas, porque eso le sirvió también el ganarse la confianza de la niña y que ella lograra hablar y se sintiera segura. O sea, ya no solo estaba segura conmigo, también estaba segura con la juez, porque la juez tuvo de verdad mucha prudencia, mucho tacto, mucha empatía a la hora de preguntar, a diferencia a lo mejor de al inicio. Entonces, una vez como conociendo todo esto, se logró estabilizar a la niña y de verdad todo el día, o sea, te estoy diciendo que entramos 8:30 de la mañana y salimos a las 3:30 de la tarde, pero media hora de todo ese día fue lo que impactó para que se lograra hablar de lo que tenía que la niña decir. ¿Por qué? Porque atacan los abogados abogados defensores, atacan los procuradores de la defensa del menor, le pregunta a la juez, le pregunta el trabajador social, le pregunta al abogado, o sea, de verdad es así un sinfín de preguntas, preguntas y preguntas, pues llega al momento en que la persona se desborda. Y si no ha trabajado esa situación, pues imagínate. Sí, le agradecemos por comentarnos estos casos. Eh, Igual, por otro lado, me gustaría saber qué tan efectiva considera usted que es la terapia breve en comparación, pues, con otros enfoques. Te ayuda bastante, puede ser muy efectivo para pero obviamente es importante tener muy en cuenta que su objetivo solamente es estabilizar o bajar la intensidad de una crisis, dar esta claridad. Y no es literal el trabajar, les decía hace ratito, eh, a lo mejor otras áreas de la vida que están afectando, que han sido el parteaguas para que obviamente se llegue a esto. Entonces, su efectividad al final, pues cumple su función. Ujú. Baja justamente la intensidad en muchas situaciones y cuando esta ya no es suficiente o cuando esta ya no nos funciona, pues insisto, eso es cuando hay problemas más a fondo. Okey. Pues, Yo les sugeriría que aprendan mucho técnicas de contención, porque aprendiendo esta les facilitar cualquier de nuestra profesión, el aprenderlas nos va a servir en algún momento, llámese el que sea. Y muchas veces es lo que menos pensamos, el aprender muchas técnicas de contención y obviamente el justamente saberlas aplicar. Porque una cosa es que yo las conozca y es como los primeros auxilios. Yo puedo conocer los primeros auxilios, pero ya a la hora de la hora yo no sé qué hacer. Ujú. Y justamente también aprender esta parte de los primeros auxilios psicológicos, que van de la mano con la terapia breve. Los
Los auxilios psicológicos igual buscan que el paciente se estabilice o busca proporcionar o generar herramientas hacia la crisis o hasta la situación de vulnerabilidad. Y eso es algo que en la actualidad, por ejemplo, en temas de salud mental, pues no lo piden sí o sí. Todos, 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 desde los niños hasta los abuelitos, en algún momento determinado van a ocupar este tipo de intervención. En una escuela, les decía, a lo mejor en un tema jurídico, en una consulta, en un tema salud. Todo mundo siempre estamos vulnerables ante este tipo de situaciones. Es como si hoy me dijeran, ¿sabes qué? Pues tienes cáncer. No lo voy a tomar a lo mejor en este momento como de, sí, voy a tomar tratamiento y hay alternativas. No, a lo mejor en este momento voy a decir, me voy a morir. Y si no sé cómo abordarlo, y si no sé cómo dirigir a mi paciente que ya entró en crisis, pues lejos de ayudar, va a ser todo lo contrario. Escuchar, escuchar y observar. Pues les digo, yo sí creo que es algo que se va a replicar o que al menos, y no creo que al menos, ya es algo que incluso ahorita, por ejemplo, en temas a nivel estatal, ya te piden que todo personal médico, sea la profesión que sea, aprenda este tipo de terapia. Se va a volver un requisito. Así es. Mm, pues que, insisto, creo que todo el mundo en algún punto la vamos a aplicar o la hemos aplicado y que a ustedes ahorita que están en formación, pues empiecen a empaparse de estas técnicas porque no solo les va a servir en caso de que las necesiten, me refiero como trabajarlas siempre en terapia breve, sino a lo mejor en alguna situación, la que sea, pues la van a tener que abordar. No, de nada, al contrario, en lo que se les pueda apoyar, pues yo creo que todos pasamos por eso y es parte del proceso y pues les deseo mucho éxito en todos sus ámbitos y todo lo que ustedes deseen cumplir, ¿vale? Pues me dio gusto conocerlas y me saludan también a la licenciada Francis. Espero que sí se acuerde de mí. Yo creo que sí. Muchas gracias. No, de que estén muy Muchas bien, bonita gracias. noche. Gracias, hasta luego.